hoy en esta preciosa noche le voy a hablar del gozo que Dios da. Diga conmigo, el gozo que Dios da. Amén. Todo lo contrario al gozo que el mundo busca, porque el mundo busca el gozo en el placer, en los vicios, en la mujeriada, en la droga y en tanta cosa, ¿verdad? Pero no lo encuentran, ¿verdad? No lo encuentran. Entonces, es un enorme tesoro cuando un ser humano encuentra la felicidad. Dicen que había un hombre tan amargado, pero amargado, tenía doctorados en amargura. Y el día que ese hombre le entregó su vida a Cristo, fue tan feliz que dice él que cuando iba camino para su casa, él miraba los árboles tan lindos, él miraba a la gente tan linda. Llegó a su casa y tenía un perro tan feo que le cambió el nombre, ¿verdad? De Satanás le puso a Beauty, ¿verdad? Porque lo miró tan lindo, aquel animal. Porque hermano, cuando uno viene a Cristo, ¿verdad? Solo las arrugas te quedan de la amargura. Pero ahora cuando uno habla con esa persona es totalmente diferente. Entonces vamos a hablar del gozo que Dios da. Amén. En Mateo capítulo 5, Jesús habló de la ley del gozo. Esta es una ley del reino, hermanos, el gozo. Un cristiano no puede vivir amargado, se puede amargar un ratito, pero no todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, porque el gozo es una ley del reino. Por eso se le llama a Mateo capítulo 5 la constitución de los hijos del reino. Porque ahí Jesús, ¿verdad?, pone los fundamentos para el gozo de la iglesia, para el gozo del cristiano. Y aquí lo vamos a encontrar, ¿verdad? Que por lo menos 9 veces en este capítulo Jesús habla del gozo de Dios, ¿verdad? Del gozo de Dios. Y dice ahí, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca, les enseñaba. Qué lindo, ¿verdad? Les enseñaba. Mire que no dice les predicaba, porque a veces Jesús les predicaba, pero a veces les enseñaba, ¿verdad? Y dice que viendo la multitud, se cree que había unas 15,000 o 20,000 personas cuando Jesús les predicaba la palabra. Porque hermano, la gente tenía hambre de Dios, ¿verdad? En una ocasión tenían 3 días de estar en el desierto. Jesús les estaba enseñando. Los discípulos le dijeron, mándalo ya, no han comido por 3 días. Jesús dijo, pero si los dejamos ir se van a morir del hambre, hay que darles de comer. Y fue ahí donde les dio de comer, ¿verdad? Donde multiplicó 5 panes y 2 peces y les dio de comer a 5,000 personas, sin contar, dice, las mujeres y los niños, ¿verdad? Así que se cree que era bastante gente la que había ahí. Y la gente tenía hambre del gozo del Señor. Entonces aquí dice, les enseñaba. El verso 3 dice, y bienaventurados, mire, les enseñaba diciendo, bienaventurados, diga conmigo bienaventurado. Usted va a ver 9 veces esa palabra en este versículo, 9 veces. La palabra bienaventurado da la idea de una persona que está absolutamente feliz, absolutamente gozoso. Es una persona que tal vez le falta todo, pero está feliz. Todo lo contrario del mundo, ¿verdad? Porque en el mundo si uno no tiene dinero está amargado. Si no tiene trabajo le da ansiedad y depresión. Si está peleado con la mujer se quiere divorciar, ¿verdad? Si está soltero se quiere casar a ver si hace la solución. Pero aquí la palabra bienaventurado da la idea de una persona que está completamente feliz, aunque no tenga nada. Porque esa es la ley del reino. Porque usted en Cristo, hermanos, no tiene que esperar tener algo para ser feliz. ¿Estamos acá? En Cristo no necesitamos tener algo para ser feliz. Mi cartera sin ni un peso y andar feliz, ¿verdad? Porque no dependo de que mi cartera ande llena de dólares. Porque Dios es mi papá. Y cuando yo le pido, Él me provee. Amén. Cuando yo le pido un milagro, Él me lo da. Entonces la moneda de los cristianos no son los dólares, es la fe. No son los euros, ¿verdad? Es la fe.
Entonces, dice ahí, bienaventurados. Mire quiénes son bienaventurados. Los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres del mundo dan lástima. Los pobres en espíritu damos envidia, porque dependemos de Dios. Amén. Los pobres en espíritu somos todos aquellos que le damos la gloria al Señor. Hasta por un dulce que usted se coma le dice: Señor, gracias porque tú lo proveíste. Es declararnos en una bancarrota espiritual. Nada es mío, todo es de Dios, ¿verdad? Bienaventurados, dice, los pobres en espíritu. ¿Por qué dice? ¿Quiénes son los dueños del reino de los cielos? Lea bien el versículo ahí. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos, dice. ¿Es qué? Entonces no son pobres. Los pobres en espíritu somos aquellos, hermanos, que dependemos absolutamente completo de Dios. Somos aquellas personas que nos declaramos en bancarrota. Somos mendigos, ¿verdad? Espirituales. Porque no tenemos nada, todo Dios lo da. Entonces dice que de ellos es el reino de los cielos. Entonces la traducción en el español, oiga, ¿quién no va a ser feliz si somos dueños del reino de los cielos? Si fue el sermón que Jesús vino a predicar aquí, el primer sermón que predicó, ¿verdad? Arrepentidos y convertidos, dijo, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces dice ahí el 4, bienaventurados, o sea, felices, contentos, los que lloran, porque ellos, dice, recibirán consolación. ¿Quiénes son bienaventurados? Los que lloran. Porque los dejó la novia, porque les quitaron el trabajo. Los que lloran por el pecado que tenemos dentro. Como decía aquel publicano: Señor, sé propicio a mí, que soy un hombre pecador. Como decía el apóstol Pablo: no hago lo que quiero, sino lo que no quiero, eso hago. Es por el pecado que hay adentro de nosotros que tenemos que llorar, hermano. Aquí la idea es de velar un muerto. Esa es la idea que da. De estar llorando, velando un muerto por el pecado que está dentro de nosotros. Porque un día toda lágrima, dice la Biblia, será consolada por Dios. Amén. Hay que llorar por el pecado, porque el pecado nos persigue todos los días, ¿verdad? Lo tienes en tu casa a veces, lo tienes en tu iPhone, lo tienes en tu computadora, lo tienes en tu mente, lo tienes en tus emociones, lo tienes en tus sentimientos, lo tienes en tu voluntad. Una vez un hermano me dijo: yo ni en sueños he pecado nunca. Me dijo: no, hermano, camán, le digo yo. ¿Verdad? Si le fallamos al Señor de cada rato. Bienaventurados los que lloran, dice, porque ellos recibirán ¿qué? Consolación. Qué bonito, ¿verdad? Es poder reconocer que somos pecadores y que por la gracia de Dios somos lo que somos. No nos vamos a ir al cielo por santos, sino por reconocer que somos pecadores y que necesitamos de Dios cada día de nuestra vida. El 5 dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán ¿qué? La tierra por heredad. Mire qué bonito, ¿verdad? Que cuando el Señor lo toma a uno, lo hace manso y humilde. Y el ser manso y humilde, hermanos, te da descanso. Por eso Jesús dice: venid y aprended de mí, dice que soy manso, no menso, porque hay gente que quiere ver menso a uno, ¿verdad? Dice: venid y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso, dice, para tu alma. Mire qué hermoso, ¿verdad? Que ese hombre bravo el Señor lo amansó. Esa mujer que hasta el diablo le tenía miedo, Dios la dejó mansita. Por lo menos dígame, que sea una hermana. No creo que tan santas eran, hermanas, ¿verdad? Entonces dice ahí el verso 6: bienaventurados los que tienen hambre y sed, dice, de justicia, porque ellos, dice, serán saciados. Qué bonito, ¿verdad? Los que tienen hambre y sed de justicia, de que cada día seamos mejores, que cada día nos parezcamos más al Señor. Qué hermoso, ¿no?
poder tener hambre de Dios. Hoy es día de culto, ¿verdad? Hoy es día de servicio. Dice uno, se levanta en la mañana, gloria a Dios, ¿verdad? Que hoy voy a ir a la iglesia, ¿verdad? Cuando uno está recién convertido, quiere estar todos los días en la iglesia, hermano. Ya cuando pasa un año, 2 años, a veces ni el domingo quiere venir ya el hermano, ¿verdad? Pero cuando entra en el Señor, entra en esa luna de miel con el Señor, ¿verdad? Que todos los días quiere estar en la casa de Dios. Dice el 7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán, ¿qué? Misericordia. Qué bonito ser misericordioso, ¿verdad? Con la gente. De no condenar a la gente, sino verlos con la misericordia de Dios. 8, mire el 8, qué lindo. Bienaventurados, dice, los de limpio corazón, porque ellos, ¿qué? Verán a Dios. No cuando se mueran y lleguen al cielo, lo van a ver todos los días. Cuando nuestro corazón está limpio, usted ve a Dios todos los días, hermano. Lo ve en sus hijos, lo ve en su esposa, lo ve en su salud, lo ve en su finanza, lo ve en su cara cuando se mira en el espejo. No se mira una cara de condenado, sino una cara alegre. Y usted, qué guapo me hizo el Señor, ¿verdad? Bienaventurados, dice, felices, gozosos, contentos los de corazón limpio, porque ellos, dice, verán a Dios. El 9 dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Qué lindo es ser un pacificador, ¿verdad? Que usted ve que hay 10 matando, si usted llega y pacifica todo aquel problemón que había ahí, porque usted es un pacificador. No llega a echarle gasolina al juego, sino llega a apagarlo, ¿verdad? Y cómo necesitamos gente pacificadora, porque ellos, dice, serán llamados hijos de Dios. El 10 dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, no va a aceptar sinvergüenzada. Lo negro es negro, lo blanco es blanco. Es una persona que no hace tranzas, ¿verdad? Que no hace negocios sucios. Imagínense qué lindo, porque de ellos, dice, ¿verdad? Es el reino de los cielos. El 11 dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. ¿Cuándo somos felices, hermano? Cuando me critican, cuando me calumnian, cuando levantan falsos contra mí. Usted sabe la gente cómo habla de los pastores a veces, ¿verdad? Pero cada persona que me maldice, por cada persona que me maldice, Dios me bendice. Amén. Por cada persona, porque aquí lo dice. Bienaventurado, dice, soy cuando por mi causa te vituperan o te persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, dice. Claro, ¿verdad? Tiene que ser mentira, porque a veces puede ser verdad, porque aquí pagamos justos por pecadores. Pero qué lindo es cuando te calumnian, cuando te critican, cuando levantan falsos contra ti y es mentira, ¿verdad? Esas personas se las van a arreglar con Dios y van a tener que pagar el precio. Mire, Aarón y su hermana, los dos ellos criticaron a Moisés y todo. Y a Miriam la mandó el Señor 7 noches al desierto, leprosa, a dormir allá con los lobos y los coyotes. 7 noches por haber hablado en mal del siervo de Dios. Entonces, no es trabajo de nosotros ese. Y el 12 termina aquí, dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande. ¿A dónde dice? En los cielos. Si Dios dice que es grande, ha de ser grande el galardón, hermano. Que con esta mente de hormiga enana no podemos visualizar qué tan grande puede ser ese galardón. Pero dice ahí, es grande en los cielos, porque así persiguieron, dice, a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña aquí esto? El gozo de Dios. La manera como un cristiano puede ser feliz. Así que aquí, hermanos, verdaderamente, ¿verdad? Cada cristiano desde el momento que nace comienza una búsqueda de la felicidad. Y cada quien busca la felicidad, ¿verdad? A su manera de ellos. Dicen que la felicidad
¿verdad? Tiene 7,000 y algo de caminos. La felicidad. O sea que hay 7,000 y algo, 7,000 millones y algo de caminos para encontrar la felicidad. Porque cada cabeza es un mundo. Y ya vemos más de 7,000 millones de personas en el planeta Tierra. Y cada quien anda buscando su felicidad. Imagínense, hermano. Por eso dice Proverbios 14:12, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin, dice, es la muerte, es la condenación, es el infierno, ¿verdad? Así es que, qué bonito es encontrar la felicidad. Yo quiero enseñarle en esta preciosa noche algunos principios que encontré aquí, ¿verdad? De lo que es la verdadera felicidad. Amén. El gozo de Dios. Diga conmigo, el gozo de Dios. En Lucas, capítulo 10, versículo 20, hay un principio poderoso aquí acerca del gozo de Dios. Lucas 10, 20. Mire qué versículo más poderoso este, hablando del gozo. Bueno, en el 17 podemos leerlo para que lo entendamos bien. Jesús les dice a los discípulos ahí, volvieron los 70, dice, con gozo. Jesús mandó 70 a evangelizar, ¿verdad? Y regresaron, ¿cómo? ¿Tristes? Con gozo. Anoche andábamos varios hermanos evangelizando ahí en el fútbol y regresamos a la casa, todavía venimos a orar una hora ahí. ¿Y cómo regresamos? Con gozo. Celebramos con cafecito, con pan ahí todo, porque pues ahí compartimos algunos tratados con las personas ahí en la entrada del fútbol, ¿verdad? Así que yo no he visto personas, hermanos, que vayan a evangelizar y regrese amargado. No, dice que regresaron los 70 con gozo. ¿Por qué? Porque los 70 andaban llenos de la presencia de Dios. Habían sanado enfermos, habían echado fuera demonios. Dios se había manifestado a través de ellos en señales, en prodigios, en maravillas, ¿verdad? Y dice ahí, volvieron los 70 con gozo, diciendo, vienen dando un reporte al Señor Jesús. Y le dicen, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. O sea, venían admirados aquellos, ¿verdad? El respaldo de Dios que tenían. Y les dijo Jesús, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, o sea, derrotado, fracasado y destruido. Sin embargo, dice, como un rayo, y dice el 19, he aquí, les dijo Jesús, yo les doy poder o potestad de hollar serpientes y escorpiones. Estos son demonios destructores, ¿verdad? Que tienen veneno. Serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Hermano, cuando uno sabe que uno tiene ese respaldo de Dios, ¿cómo se siente uno? Con gozo. Y usted dice, wow, qué bendición. Porque si te toca orar por una persona, te toca orar por ti mismo, te toca orar por un hijo, sabes que tienes el respaldo de Dios. Porque el Señor ya te lo dijo, ¿o no? Y esto es lo que el Señor le dice a la iglesia. Yo les he dado potestad, dice ahí, para hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Mire, hay una garantía, ¿verdad? Que nada nos va a dañar. Pero mire el 20, aquí está la clave. Les dice Jesús, pero no se regocijen de que los espíritus se os sujetan, sino regocíjense de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. O sea, hermanos, que ellos estaban contentos porque el Señor les dijo, les voy a dar poder sobre todos los demonios. ¿Y quién no va a estar contento por eso? Pero hay un gozo que va más allá de eso. Jesús les dijo, pero no se gocen por eso. Gócense porque sus nombres están escritos en los cielos. Porque ahí andaba Judas también, ¿verdad? Porque cuando usted se mete con Dios, Dios lo usa, ¿verdad? Y usted habla en el nombre del Señor, Dios lo usa. Pero si le da la espalda al Señor, lo mata el diablo también, ¿verdad? Entonces el Señor le dice, pero no se regocijen de que ustedes tengan poder para sanar enfermos, para echar fuera demonios. Gócense porque sus nombres están escritos en los cielos.
Y hermano, este es el privilegio, yo creo, más elevado que un ser humano pueda tener en este planeta Tierra. ¿Cuántos de nosotros sabemos que nuestros nombres están escritos en los cielos? Si eso ya no le causa gozo a usted, hermano, pues ya, ¿verdad? Estamos más perdidos que Adán en el día de la madre. Porque a veces Satanás nos quiere, ¿verdad?, a nosotros engañar con las crisis, con los problemas que a veces enfrentamos cada día. Y parece que a veces se nos olvida, ¿verdad?, que nuestros nombres están escritos en los cielos. Me decía un hermano ahí, pastor, me dice, ya no aguanto tanta prueba. Pues gócese varón, le digo yo, ¿verdad? Porque si Cristo viene, nos vamos con Él. Esa es la bendición. Ninguna crisis es eterna. Toda crisis tiene fecha de vencimiento. Las bendiciones son eternas. Y entonces el Señor le dice aquí, gócense, ¿verdad? No porque les he dado poder para echar fuera demonios, sino dice, porque vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. O sea, hermanos, que el gozo está basado en la eternidad. Amén. El gozo está basado en la eternidad, no en lo temporal que estamos viviendo. Por eso David, cuando escribió el Salmo 118, el verso 24, dice David, este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos, dice, y nos alegraremos en él. Porque mi gozo no está basado, ¿verdad?, en que esta semana me fue bien, voy a estar contento, pero la otra me va a ir mal, voy a estar amargado. No me vaya a hablar nadie la otra semana, hermanos, porque voy a estar amargado. No, no se trata de eso. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos, dice, y nos alegraremos en él, ¿verdad? Mire Apocalipsis 19:7, hablando del gozo del Señor. Dice el Señor ahí, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y a su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido, dice, que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino y las acciones justas de los santos, ¿verdad? El lino fino son las acciones justas de los santos. Gocémonos y alegrémonos, dice ahí. Imagínense qué hermoso, ¿verdad? Entonces el gozo del Señor, hermano, el gozo que Dios da, no consiste en estar bien económicamente. No consiste en tener todo lo que yo quiero en este planeta Tierra, no. Es un gozo interno. Es un gozo que solo tú lo puedes explicar. Y que usted dice, bueno, tengo 9 razones para estar amargado, pero tengo una para estar feliz. Me voy a quedar con la que tengo para estar feliz. Amén. Ese es el gozo del Señor. Que usted tiene 9 razones para estar amargado, pero tiene una para estar feliz. O tiene 9 razones para estar triste, pero tiene una para estar feliz. ¿Y cuál vamos a escoger? La de estar feliz, ¿verdad? La de estar feliz. Esa vamos a escoger. Estaba leyendo una historia de 2 parejas, médicos los dos, se jubilaron las 2 parejas, una pareja era cristiana, la otra pareja no eran cristianos. Y hablando entre ellos, cuando se jubilan, dice, bueno, ¿y ustedes ahora qué van a hacer? Le preguntan los cristianos a la pareja no cristiana. Dice, bueno, nos vamos a ir para Florida, vamos a comprar una casa donde hay un lago, ¿verdad? Hay lancha ahí y todo eso. Y pues ahí vamos a pasar el resto de nuestros años. A la par del agua ahí, en una casa ahí a la orilla del lago, donde puedes pescar, sales en tu lancha a pasear en la tarde y puedes ver la puesta del sol. Y ahí pues vamos a comprar una casa y vamos a descansar el resto de los años que nos quedan. Qué bonito, ¿verdad? ¿Cuántos quisieran terminar así? Amén, gloria a Dios. Y los mundanos les preguntaron a los cristianos, ¿y ustedes qué van a hacer? Y le dice el Señor, pues fíjate que hemos decidido, dice, irnos para África de misioneros, ¿verdad? A vivir los últimos años allá, a dar la vida por causa de la obra de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Cuántos hicieran eso? Si te tocara escoger una de las 2, así entre nos, hermano, no diga así porque la va a regar, solo piénselo. ¿Cuál usted escogería de las 2? Irse ahí a Florida, vivir ahí, sobándose la panza, ahí pescando, comiendo, ¿verdad? Viendo la puesta del sol todos los días.
o allá a ver a los morenitos, allá a los esclavos, allá a lo mejor puede agarrar el ébola, ¿verdad? Los virus esos feos. Pero ellos decidieron irse para allá el resto de sus años para dar la vida por la causa del Señor. Qué tremendo, ¿verdad? Imagínense qué totalmente diferente el gozo que Dios da al gozo que el mundo da. Un rey le dijo a uno de sus criados: tienes 3 días, le dijo, para encontrarme una persona que sea feliz y me traes la camisa de esa persona. Tienes 3 días. Ve, búscame una persona que sea feliz y me traes la camisa de él. Y aquel hombre empezó aquella búsqueda, a buscar una persona que fuera feliz y que fuera feliz. Y al 3er día llega donde el rey y el rey le dice: ¿qué pasó con la camisa? ¿Hallaste la persona feliz? Sí, le dice, sí la encontré. Y entonces le dice: ¿la camisa? El problema es que la persona que encontré que es feliz, le dijo, no tiene camisa. ¿Se imagina, hermano? Qué cosa, ¿verdad? No tiene camisa, dice. La persona que encontré que es feliz no tiene camisa. Qué barbaridad, ¿verdad? Lo que el gozo de Dios puede hacer a una persona. Por eso dice en 1 Tesalonicenses 5:16, dice: estad siempre gozosos, dice. Siempre gozosos. Elvis Presley salió de una iglesia bautista. Era un joven que cantaba, tocaba instrumentos, ¿verdad? Eran jóvenes. Y salió de la iglesia bautista. Todavía en YouTube usted puede encontrar ese canto que dice: Señor mi Dios, al contemplar los cielos. Y usted escucha ese canto por Elvis Presley, hermano, y usted dice: wow, mi respeto. Pero ese hombre, ¿verdad?, dejó el gozo de Dios para irse a amargar al mundo, ¿verdad? Y logró todo lo que él quiso: tener su avión privado, mujeres, dinero, todo lo que él quiso. Pero murió diciendo, ¿verdad?, si alguien sabía a dónde podía tener, cómo poder encontrar un rato de felicidad, porque perdió la felicidad. Qué cosa, ¿no? Y cuántos ejemplos de esos podemos encontrar hoy en día, ¿verdad? El verdadero significado, hermanos, debemos sentirnos felices porque Cristo nos ha rescatado. Diga conmigo: Cristo nos ha rescatado del pecado. Yo creo que ahí encontramos ya la felicidad. Amén. Cuando ya le entregamos nuestra vida a Cristo, ahí encontramos ya el hilo de la felicidad. Cuando Cristo nos ha librado del pecado y de la condenación eterna. Por eso el Señor dice ahí: bienaventurados, felices. Es la declaración de la independencia, ¿verdad?, del reino de los cielos. Qué bonito, ¿no? Esto es Estados Unidos, tiene 3 declaraciones, ¿verdad?, de derechos de la vida. Y es libertad, el derecho de libertad, el derecho de la felicidad y el derecho de la vida. Son 3 declaraciones que tiene esta nación. Jesús dijo: buscad, dijo, primeramente, ¿qué cosa? El reino de los cielos. Y lo demás, dijo, todo vendrá por añadidura. ¿Qué buscamos nosotros primero? ¿El reino de los cielos? Ojalá que sí, ¿verdad? El resultado de haber buscado a Dios, ¿verdad?, es lindo. Entonces, en esta noche vamos a mirar 5 razones por qué vivir en el gozo de Dios. A ver si alcanzamos, si no, nos vamos a ir. La primera razón es que Dios es la fuente de toda felicidad. Amén. Por eso tenemos que buscar a Dios, porque Dios es la fuente de toda felicidad. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Dios es la fuente de toda felicidad, ¿verdad? Si hay algo que podemos estar seguros, hermanos, es que contamos con el gozo de Dios y que el gozo de Dios está a prueba de fuego. No importa cuál sea nuestra situación, ¿verdad? El apóstol Pablo dice en Filipenses 4:11: he aprendido, dice, a estar contento cualquiera que sea mi situación. Estoy enseñado, estoy entrenado, dice, para
para pasar hambre como para tener dinero, pero todo, dice, lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque la fuente del gozo para Pablo no era cuando él tenía dinero, no era cuando él estaba en escasez, ¿verdad? La fuente de ese hombre era Dios, imagínense. Y por eso nadie le podía robar el gozo que él tenía. Dicen que los cristianos somos los que más enseñamos del gozo a veces y son los que menos gozamos del gozo. Imagínense. Hablamos de alegría, hablamos de gozo, pero a veces llegamos a la casa y se nos sale el indio y se nos acaba el gozo, ¿verdad? Y qué triste, ¿no? Como los cantantes que hablan de gozo en los cantos, pero cuando ya están en el hotel ahí se quieren quitar la faja y poner ahí en el llavín a ahorcarse, ¿verdad? Entonces, aquí nos enseña que verdaderamente la fuente de toda nuestra felicidad es Dios. Por eso el Señor Jesús le dice ahí, ¿verdad? Que gócense, le dijo, porque sus nombres están escritos en los cielos. Y yo creo que esa riqueza nadie la puede dar, ¿verdad? Nadie la puede dar y está escondida a veces de la gente de este mundo, ¿verdad? La segunda razón, ¿verdad? ¿Por qué tenemos que vivir en el gozo del Señor? Porque Dios nos ha dado identidad. Amén, hermanos. Nosotros sabemos quiénes somos en Cristo. Miren, nosotros somos, siempre me gusta hacer esta ilustración a mí, ¿verdad? El Señor nos ha dado identidad. Usted puede sacar $1 día 100, ¿verdad? Y lo puede arrugar todo, ¿verdad? Lo puede pisotear, ¿verdad? Esto es, lo puede partir en 2 pedazos y después ponerle un tape. ¿Perdió su identidad o no? Todavía lo agarran en el banco. Esto lo puede hacer pedacitos y en el banco se lo agarran. Amén, hermano. El cristiano no puede perder su identidad, porque el diablo lo que quiere robarle al cristiano es su identidad. Por eso el diablo ataca a través de la identidad. Por eso a Jesús le puso la duda, le dijo, si eres hijo de Dios. ¿Con quién se metió, verdad? Que el Señor te reprenda. Escrito está, lo dijo Jesús. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo no sabía con quién se estaba metiendo porque todavía no había sido revelado Jesús como hombre, ¿verdad? Si eres el Hijo de Dios, haz que esas piedras se conviertan en pan. En Isaías 53:6, mire, nosotros verdaderamente sabemos que tenemos identidad porque fuimos comprados, dice la Biblia, con precio de sangre, ¿verdad? Precio de sangre. Todos nosotros, dice, nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado, dice, de todos nosotros, ¿verdad? Esa es la identidad que tenemos, que nosotros nos descarriamos, nos fuimos a bailar la charanga al mundo, pero Cristo, dice, cargó el pecado, dice, de todos nosotros, y por su llaga, dice, fuimos, ¿qué? Todos nosotros curados. En primera de Pedro 1:18 y 19 nos habla de la identidad que Cristo nos ha dado. Mire qué identidad. Sabiendo, dice, que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿Cuántos sabemos eso? Fuimos rescatados de aquella vana manera de vivir, ¿verdad? Un hermano que estaba en esta iglesia dice que cuando él era mundano, allá se iban a jugar marihuana al cementerio, dice. Ese era el hobby de ellos. Se imagina, hermano, las tonteras que el diablo le pone a una persona sin Cristo, ¿verdad? Vana manera de vivir. Dice, fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste, dice, de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como el oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús, como de un cordero sin mancha, dice, y sin contaminación.
¿Cómo se llama eso, pastor? Identidad. Dios nos compró, no con cosas corruptibles como la plata o como el oro, dice, sino con su sangre preciosa. ¿Cuánto damos gloria a Dios por eso, hermano? Entonces mi identidad no depende de lo que yo soy o de lo que yo hago. Mi identidad depende de lo que yo soy en Cristo, de lo que Cristo ha hecho en mí, ¿verdad? De ahí depende mi identidad. No si tengo dinero o no tengo, sino de verdaderamente lo que Cristo ha hecho en cada uno de nosotros. Imagínense, ¿verdad? Qué maravilloso. En Génesis 3:5 miramos el engaño a la mujer, que el diablo atacó su identidad. En Génesis 3:5 vemos el engaño a la mujer, ¿verdad? Pero en Mateo capítulo 4 quiso hacer lo mismo con Jesús, pero no pudo Satanás. Eso es lo lindo. Allá en Génesis 3:5 engañó a la mujer, pero con Jesús no lo pudo lograr. Entonces Satanás sigue atacando la identidad del ser humano. ¿Por qué la gente pierde el gozo? ¿Por qué pierde la alegría? ¿Por qué pierde la paz? ¿Por qué nos peleamos? ¿Por qué nos enojamos? ¿Por qué nos hacemos enemigos? Porque no tenemos identidad a veces. Qué triste, ¿verdad? Que en la iglesia hayan enemigos a veces. Qué triste que nos peleemos a veces como cristianos. Porque no tenemos identidad, hermano. Y eso es feo, ¿verdad? Si tienes un amigo, cuídalo. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre va a querer atacar nuestra identidad. Y nuestra identidad no proviene de lo que soy, como decíamos, o lo que he logrado, sino de lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. El mundo me da una identidad. ¿Quiénes son mis padres? ¿Qué nacionalidad tengo? ¿Qué profesión o trabajo realizo? Pero la Biblia declara en Efesios capítulo 2, versículo del 1 en adelante. Dice, y Él, hablando de Cristo, os dio vida, dice, a vosotros cuando estabais, ¿cómo estábamos? Muertos en vuestros delitos, dice, y pecados. Esa era nuestra identidad. Estábamos muertos en delitos y pecados, en los cuales, dice, anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu, dice, que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, dice, hijos de ira, lo mismo, dice, que los demás, ¿verdad? Entonces aquí está bien claro, hermano, que verdaderamente tenemos que aprender que Dios nos ha dado una identidad. Dios nos ha dado identidad. La tercera razón por qué tenemos que vivir en el gozo del Señor es porque el gozo que Dios nos ha dado no es un gozo natural, es un gozo sobrenatural, es un gozo espiritual. No es un gozo que depende por cosas materiales, ¿verdad? Sino por el poder de Dios que Dios nos ha dado. Por eso cuando la Biblia habla del gozo, del fruto del Espíritu Santo, dice, mas el fruto del Espíritu, dice, es amor, y luego sigue, gozo. Es un fruto espiritual, ¿verdad? Que yo no necesito estar en un ambiente tan bonito donde hay lagos, donde hay árboles, ¿verdad? Donde hay aves cantando y todo eso para estar feliz. Por eso el apóstol Pablo podía estar cantando cantos a medianoche con su compañero Silas, Pablo y Silas, y con los pies metidos en el cepo, y podían estar cantando himnos a medianoche. ¿Por qué? Porque el gozo que ellos tenían era un gozo que estaba enfocado en la eternidad. Era un gozo, hermanos, que ellos miraban esto y decían, es temporal. Cualquier día salimos de aquí. Si nos matan, mejor, porque nos vamos con el Señor más rápido, ¿verdad? Pero era un gozo que estaba basado en lo que Dios es y ha hecho en nosotros. Amén.
Porque si usted y yo estamos metidos con Dios, nadie nos puede quitar la vida, solo Dios. Usted no se va a morir ni antes de tiempo ni después de tiempo, por mucha lucha que tenga. Pero si usted está metido en Dios, a través del libro de los Hechos hemos estado estudiando, ¿verdad? Que cuando Dios quiera llevarnos, nos va a llevar. Pero si estamos metidos en Dios. Ahora, si le damos la espalda, nos mata el diablo. Entonces, un gozo, hermanos, del Espíritu. En Efesios 5:18 nos habla, ¿verdad?, de ese gozo que el Espíritu Santo da. Dice ahí, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. El vino embrutece a la gente, ¿verdad? Lo engaña. No os engañéis, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, dice, sed llenos del Espíritu Santo, dice. Entonces el Espíritu Santo, ¿qué da? Deleite. El Espíritu Santo da gozo. El Espíritu Santo te libera. El Espíritu Santo te quita el luto. El Espíritu Santo te saca de la cárcel. El Espíritu Santo te da identidad. Por eso el Espíritu Santo es gozo. Porque tiene un sinnúmero de beneficios en nuestra vida, ¿verdad? Que uno dice, wow, qué bendición. Nos hace ser testigos de las maravillas que Dios hace en nosotros. El Espíritu Santo, porque nos da poder y nos da autoridad, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo, por eso dice allá en Romanos 8, 14 y 15 o 16 por ahí, dice que el Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu, dice, que somos hijos de Dios, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo me hace a mí ser testigo de lo que Dios hace en mi vida, en mi matrimonio, en mi salud, en la iglesia, en los hermanos. Entonces, hermano, ¿quién no va a vivir gozoso así? ¿Verdad? ¿Quién no va a vivir contento? Eso es maravilloso. En Oseas 4:11 habla del vino del mundo y dice que el vino del mundo, dice, embrutece a la gente, ¿verdad? Oseas 4:11, fornicación, vino y mosto, dice, quitan el juicio, ¿verdad? Pero lo busqué en la versión Nueva Traducción Viviente y me gustó cómo lo pone en esa versión Nueva Traducción Viviente. Mire cómo lo pone. Dice Oseas 4:11, ¿verdad? Para rendir culto, dice, a otros dioses. El vino le ha robado el entendimiento a mi pueblo, dice. O sea, lo ha embrutecido, porque es lo que hace el vino, ¿verdad? Le ha robado, dice, el entendimiento a mi pueblo. Pero qué contrario, ¿verdad? Lo que el Espíritu Santo hace en sus hijos. En Juan 16:21, en Juan 16:21, si es ese, habla del gozo. Dice, la mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño ya no se acuerda de la angustia, porque el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo, ¿verdad? O sea, se olvida del dolor y mejor se enfoca en el gozo que ahora tiene un bebé. ¿Se imagina el gozo que el Espíritu Santo produce, hermano? Que dice la Biblia, Él nos guiará a toda verdad, ¿verdad? Él nos va a dar lo que necesitamos. Entonces nos hace ser testigos. El número 4, el gozo de Dios, nos da protección. Diga conmigo, nos da protección. En Sofonías 3, del 1 al 4, Sofonías 3, del 1 al 4, mire lo que habla este pasaje.
Creo que en su Biblia ni lo encuentra uno porque nunca ha leído estos libros, ¿no? Pero mire lo que Dios dice: ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora, no escuchó la voz ni recibió la corrección, no confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes, sus jueces lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Y empieza Dios a dar una lista, ¿verdad?, de todo lo que hace ahí. Cuando una persona vive sin el gozo de Dios, hermano, ¿verdad?, se corrompe y esclaviza a los demás. Los gobiernos se vuelven corruptos, las autoridades se vuelven corruptas. Y Dios ve que este pueblo no quiso escuchar, ¿verdad?, la voz del Señor. Entonces Dios, dice en el verso 17, ahí de Sofonías 3, Dios no se va a quedar con las manos cruzadas al ver presidentes corruptos, gobiernos corruptos, autoridades corruptas, hermanos que quieren corromper, ¿verdad?, el planeta Tierra. Dice ahí el verso 17, Jehová está en medio de ti. Está hablando a la iglesia, está hablando a su pueblo. No dice está a una orilla, está en medio de ti, dice, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti, dice, con alegría. Callará de amor, se regocijará sobre ti, dice, con cánticos. ¿Cómo alegramos al Señor nosotros? Con cánticos. Por eso la Biblia dice, todo lo que respire alabe a Jehová, ¿verdad? Porque cuando cantamos, le cantamos al Señor. Cuando oímos la palabra, es Dios hablándonos a nosotros, ¿verdad? Pero cada vez que le cantamos a Él. Y aquí todos calificamos, que usted tenga voz de pato, cántele al Señor. Porque dice, todo lo que respire, dice, alabe a Jehová. Mire que Dios dice que se regocijará al ver que una nación transformada. Por eso dice que el gozo de Dios nos da protección. Dios se alegra, hermanos, cuando alguien le abre el corazón, cuando una familia le abre el corazón, porque esa familia va a ser de bendición para mucha gente. Dios se alegra cuando usted viene acá y se goza en el Señor, porque Dios te habla a través de la palabra, ¿verdad?, a través de los cantos. Nos gozamos en el Señor. Por eso dice que hay protección. Aquí Dios libró a este pueblo de las tinieblas, de los vicios, de los ataques del diablo. Los libró de los gobiernos corruptos. Por eso Dios se goza al ver un pueblo que le honra y que le alaba, ¿verdad? Amén. Por eso Dios se goza al vernos a nosotros ahora transformados y cambiados. Y por último terminamos aquí, que el gozo del Señor viene por su presencia. El Salmo 16:11 dice, en tu presencia hay plenitud, dice, de gozo. ¿Cómo viene la presencia de Dios? A través de una vida íntima con Dios. En tu presencia, dice, hay plenitud de gozo, delicias, dice, a tu diestra. En tu presencia. ¿Se imagina, hermanos, aquellos tres hombres, Jacobo, Pedro y Juan, cuando Jesús se transfiguró delante de ellos? ¿Cómo ha de haber sido la atmósfera ahí? Póngase a pensar usted. Ellos vieron la divinidad de Jesús. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo fue esa experiencia tan maravillosa que ellos mismos le dijeron al Señor, Señor, ¿por qué no nos quedamos aquí? Y hacemos una enramada aquí y aquí nos quedamos en esta atmósfera tan linda, ¿verdad? Porque en la presencia del Señor hay gozo, hermano. Por eso es que cantábamos ese canto, ¿verdad? Amamos tu presencia, oh Señor. Todo ser humano, ¿verdad?, busca una vida de ser feliz. Pero los que no conocen a Cristo no saben. Hay gente que dicen, es que la iglesia es muy aburrida, ¿verdad? Yo conozco un montón de gente, peor los hijos de nosotros, peor. Levi va a una iglesia americana allá los domingos, se va en el bus, va. Me dice, papi, no te enojas que yo vaya a otra iglesia, es que tus mensajes son un poquito largos, me dice.
allá solo duran 15 minutos. Mira, vos con tal vayas a la iglesia, le vi, yo le digo, pero que sea cristiana, le digo, tú ve donde tú quieras. Sí, papi, me dice que allá yo voy, me decía a las 8:15 ya está en la casa, ya otra vez de regreso. Pero en tu presencia, dice la Biblia, hermano, ahí dice plenitud de gozo, imagínense. Y la gente anda buscando el gozo en otras cosas, ¿verdad? Entonces todo el mundo quiere buscar la felicidad, o alguien quiere vivir triste. No, todos queremos vivir alegre. Dios creó el primer hombre, hermanos, y la primera mujer, los creó en un lugar de felicidad, los creó en el Edén. El Edén quiere decir un lugar de felicidad, ¿verdad? Por eso en el cielo no va a haber tristeza, allá no va a haber llanto, allá no va a haber dolor, allá no va a haber diablo, ¿verdad? Todo va a ser algo hermoso. Entonces, la presencia de Dios nos quita la amargura, nos quita la aflicción, nos quita las cosas que nos deprimen. Por eso dice, en tu presencia hay plenitud. Plenitud quiere decir que estamos completos, hermano. Amén. Si estamos en Cristo y nos gozamos en Cristo, estamos completos. Me gustó lo que dijo un pastor. Cuando no hay comida en la refrigeradora, dijo, es señal que todos tenemos que ayunar. ¿Verdad? Se ponen en ayuno. Ya cuando ya Dios quiere que ya boten el ayuno, ya llena la refri otra vez, dice. Imagínense. Entonces, tenemos que aprender verdaderamente la presencia de Dios. Yo creo que es lo que necesitamos para un avivamiento. Nos dan un montón de estrategias para un avivamiento. Pero hermano, en el Antiguo Testamento, mire, el pueblo de Israel cargaba el arca del pacto, ¿verdad? Que era una caja. La cargaban los sacerdotes. Siempre que iban a pelear, llevaban el arca del pacto. En esa arca del pacto estaba la presencia de Dios. Y ahí se manifestaba la presencia de Dios. Los pueblos enemigos le temblaban a la presencia de Dios. Mire qué dijeron los filisteos en una ocasión. Con este versículo termino. En 1 Samuel 4, 7 y 8. En una ocasión que iba a haber guerra. 1 Samuel 4, 7 y 8. Mire lo que dijeron los filisteos. Y los filisteos, dice, tuvieron miedo porque decían, ha venido Dios al campamento. Y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Y cuando ellos dijeron, ha venido Dios al campamento, estaban hablando del arca del pacto, ¿verdad? Había venido al campamento del pueblo de Dios. Y ellos dijeron, antes no era así. Y en una ocasión el arca del pacto mató miles y miles de enemigos. ¿Por qué David ganó 29 guerras? Porque David siempre andaba el arca del pacto, simbolizaba la presencia de Dios. Ahora nosotros la traemos dentro de nosotros. Ya no traemos una caja ahí de oro, ¿verdad? Con 4 palos, no. Ahora la traemos dentro de nosotros. Por eso lo que hace la presencia de Dios en cualquier creyente, en cualquier hombre, transforma, puede cambiar un homosexual, una prostituta, un borracho, un fornicario, un presidente, un millonario, un pobre, quita el luto, hermano. Por eso dice ahí el salmista, en tu presencia, dice, hay plenitud de gozo. Amén, hermano. Así es que gocémonos. Gocémonos en el Señor, ¿verdad? Y disfrutemos de su presencia. Porque Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Amén. Esas son las 5 razones por qué Dios quiere que vivamos en su gozo. Esto está escondido de las cosas de la gente del mundo, pero ha sido revelado a los hijos de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias por enseñarnos, Señor, los misterios del gozo. Gracias, Padre, porque el gozo que tú nos das, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Gracias, Señor, porque podemos sonreír, Padre mío, aunque a veces la vida parece todo lo contrario. Aunque a veces parece que vamos como el salmón en contra de la corriente. Pero aún así, Señor amado,
enséñanos a estar contentos, Señor. Enséñanos, Padre, que el gozo no depende de las cosas de este mundo, Señor, sino que el gozo depende de estar enfocados en la eternidad. El gozo depende de que el Espíritu Santo ha hecho cambios en nosotros. El gozo depende, Señor, que tenemos identidad en Cristo. El gozo depende, Señor, de buscar tu presencia en una vida íntima contigo, Señor. Que en vez de ponernos a llorar, nos pongamos a clamar y a disfrutarte a ti en medio de los tiempos difíciles. Como decía el profeta Habacuc, aviva tu obra, Señor, en medio de los tiempos y hazla conocer, porque con todo nos vamos a gozar en el Señor, porque tú haces nuestros pies, dice tu palabra, como los pies de un venado, de una cierva, Señor, y en las alturas nos haces andar, Padre. Enséñanos, Señor, a contar nuestros días, que podamos traer al corazón sabiduría. Padre, que esta iglesia cada día pueda predicar tu palabra a tiempo y afuera de tiempo. Señor, y que seamos la gente más feliz de este planeta Tierra, Señor. No importa que no tengamos una camisa, Padre, pero aún así podemos mostrar que somos felices cuando dependemos de una intimidad profunda contigo. Guárdanos en el hueco de tu mano, Señor. Llévanos con bien a nuestros hogares. Guarda a mi esposa y a todas esas esposas de pastores que van a ese campamento. Guárdalas en ese camino, Padre Santo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Los que van a viajar, guárdalos en el nombre de Jesús. Los que salen a los trabajos, guárdalos, Señor. Guárdalos, Padre, y bendícenos en grande, Señor amado, para poder ser de bendición a otros. En el nombre precioso de Cristo Jesús, te damos gracias. Amén.